Este programa es presentado por Funerales Santa Cruz, un servicio con calidad y calidez humana. Ofrece servicio a las 24 horas, atención de urgencias funerarias y también a clientes. Pueden llamar a los teléfonos 231-155-8717 y 225-31-513-28. Funerales Santa Cruz, un servicio de calidad y calidez humana. Mueblerías de Mejía. Tienen el mueble ideal para tu hogar. Del 18 al 21 de noviembre, el Buen Fin llegará a Mueblerías de Mejía. Aquí puedes ver las mejores ofertas en todos los muebles, que beneficia la economía familiar. En sus 3 sucursales, calle Ferrer número 601, frente a Casetas Rojas, El Güero. Calle Héroes, a un costado de Ferretería Casa Raúl. Avenida Gutiérrez Zamora, a unos pasos del Reloj de la Plazuela. Mueblerías de Mejía. Nuestra calidad, atención y precios nos distinguen. Pues amigas y amigos, en Caleidoscopio TV ya estamos de vuelta aquí en viernes en el canal de YouTube con todos los pormenores. Y bueno, tenemos una plática muy interesante. Le agradecemos al doctor Juan Carlos Cortés Cruz que nos haya permitido entrevistarlo. Y bueno, estamos aquí en un ambiente bonito, hace mucho calor, como ustedes verán, es de tarde. Estamos con unas bebidas ricas, refrescantes, para poder pues platicar y que nos podamos hidratar aquí en Restaurante Pepes, a quien agradecemos también el habernos permitido llegar a grabar este programa. Y bueno, pues ya estábamos ahí platicando, ahí tras de cámaras, ¿verdad? Y pues yo con mi léxico ya ve cómo es florido, bonito, pero bueno, lo vamos a dejar fluir porque de eso se trata. Doctor, ya que usted está ya dentro de ya este medio, ya usted se recibió, hizo el juramento de Hipócrates, donde pues ya ve que todo es bonito, prometen y prometen, y que vamos a cuidar, lo vamos a salvar, lo vamos a procurar, y ya están, pues a ver, ves como ves los políticos, ¿verdad? No prometen, no cumplen mucho, ¿verdad? Pues no nos metemos en esas broncas. Pero cuando pasa ya en ese haber de la medicina y de la atención a los pacientes, hemos podido constatar que hay médicos que se ven insensibles ante el problema de salud de un paciente. Lo hemos percatado, lo hemos comprobado, bueno, pues cada quien en lo personal, con familias. ¿Y por qué esa actitud? O porque los rebasa la enfermedad del paciente, o porque les vale 10 de mayo, o porque en su haber como médicos no pueden bajar esa fuerza o esa autoridad como médicos. ¿Por qué sucede eso? ¿O porque sí realmente no hay sensibilidad hacia el dolor? Bueno, aquí hay varios factores. El primero tiene que ver indispensablemente con el médico, con su formación. Yo creo que como todos, en cualquier área que tú te desenvuelvas, debes tener la pasión y la humanidad hacia esa persona que estás atendiendo. Entonces, eso es por una parte. Al final, ahorita por eso me quedé así como en pausa, pero al final precisamente te voy a comentar esa parte, ¿no? Porque me quedé en pausa. Pero bueno, esa es una parte. La otra parte, como tú sabes, el sistema de salud en México tiene varios problemas. Uno de tantos, pues es
la digamos, población que tiene que atender. El otro tiene que ver con los salarios que recibe cada uno de esos médicos. El otro tiene que ver con la infraestructura que se encuentra en ese hospital. Independientemente de cada una de esas situaciones que yo te acabo de manejar, influye en esa formación del médico. Y aquí es ya donde entra esa anécdota que me estaba yo acordando. En una ocasión, en la Facultad de Medicina, entre compañeros, alguien me pregunta, oye, tú cuando termines tu carrera, ¿en dónde vas a trabajar? Y ahí sí cada uno, pues yo en el IMSS, no, yo en el ISSSTE, y ya llego yo. Y me dicen, oye, ¿tú dónde vas a trabajar? Le digo, mira, yo voy a trabajar como particular. ¿Cómo como particular? Le digo, sí. Le digo, ¿qué no te das cuenta que cuando vamos al seguro o cuando vamos a una secretaría, cómo atienden a los pacientes, cómo faltan de repente los materiales para su atención? Y pues ya se quedaron callados. Y precisamente pues yo hasta el momento, varios de mis compañeros se sorprenden que yo me sigo quedando como un médico particular, porque eso es lo que trato de hacer, o sea, lo que tú me acabas de decir, o sea, trato de hacer la diferencia. Y no es que mis compañeros que se encuentren en alguna institución no tengan la pasión y no tengan la humanidad hacia esa persona. Y tampoco trato de repente justificarlos, porque al fin y al cabo, independientemente de si te están pagando bien o no, de si tienes tal cosa o no, debes atenderlo con lo que tengas, con lo que puedas. A veces no se necesita tanto un medicamento, a veces se necesita simplemente el escuchar a tu paciente. Entonces, esa parte de repente de la relación médico-paciente es la que últimamente se ha perdido. Cuando yo ingresé a la Facultad de Medicina, teníamos una de esas materias, precisamente, que la mayoría de mis compañeros a veces pues no le ponen así el interés, ¿no? Porque piensan que es una materia extra, ¿no? Pero es algo muy importante que debemos llevar a cabo, porque como que es el pilar. A veces simplemente con el escuchar a tu paciente, si viene agitado, si viene ansioso, si viene preocupado, si te ve a ti tranquilo, si ve que lo escuchas, él se va a tranquilizar. A lo mejor no tenía otra cosa, simplemente tenía una ansiedad, lo revisas, lo checas con calma, lo tranquilizas y no va a pasar de ahí, ¿no? Pero lo que quiere el paciente también es una atención. Si tú no lo atiendes, pues igual ahí se complica, porque si estaba ansioso, pues se pone más ansioso todavía, ¿no? Entonces, yo creo que aquí está en cómo resolver el problema, porque eso es no solamente en un solo lugar, sino a nivel nacional, le corresponde a todo el sistema de salud, al gobierno y al propio médico. Entonces es un conjunto que tiene que revalorar qué estamos haciendo mal para todo eso llevarlo al paciente en bien de su salud. Pero a veces parece que no lo están, o sea, es un tema muy difícil, es también controversial, porque pues también tocas fibras sensibles, porque bueno, hay médicos que a lo mejor nos están viendo y decir, ay, ya esta critica y ni saben, ¿no? Pero pues lo hemos visto, lo hemos vivido también en lo personal. Me tocó con mi familia en algún momento, pues ver esa actitud. A mí me tocó, ya le conté al doctor una anécdota con un médico allá por los años de los 2000, ¿verdad? Antes del 2011, pero no, pues yo hasta cuando lo vi dije, ¡ay, ya me morí! Cuando lo vi. Pero okay, es el trato, nada más decirme, ay, no tiene nada, tiene que bajar de peso, y me pega en el pecho y dije, ay, cabrón, ¿verdad? Yo es lo que dije. Pero bueno,
Doctor, ¿y en algún momento usted se ha sentido con algún paciente o siendo pasante y que dije, ay, es que, ¿cómo lo salvo? Ok. ¿Ha habido alguna vez eso que le entra a usted así como que no puedo con él, o sea, no he podido lograr que se cure? Porque bueno, ustedes no hacen milagros, hay que también ser muy claros. Sí. Cuando va al hospital alguien desesperado diga, doctor, usted lo tiene que salvar, o si se muere usted tiene la culpa. Ustedes no son dioses, ustedes son el camino, ustedes son como el conducto, ¿sí?, para que el paciente salga adelante de una enfermedad o que pueda convivir con esa enfermedad, ¿sí? Pero usted en algún momento, cuando vio a algún paciente y por más que usted le dio por acá, por allá le dio, y que dice, ¿cómo le hago porque se me puede ir? Sí, yo creo que, perdón, muchas veces me ha sucedido eso, porque yo creo que como todo ser humano, siempre eres perfeccionista, y el que estudia medicina siempre como objetivo primordial es tratar de salvar, curar, diagnosticar, remitir lo más pronto posible a un paciente cuando encuentra o tiene algún problema. Sí, a veces hay situaciones que están fuera de nuestro alcance. Y bueno, cuando a mí me sucede esto, al menos en mi consultorio, lo que trato de hacer es analizar precisamente el asunto de ese paciente. Si yo tengo dudas, si me he dado cuenta que no le está dando el resultado deseado, pues trato de apoyarme siempre con algunos colegas, especialistas, con algunos otros compañeros sobre ese asunto en especial. Y bueno, pues si yo lo puedo resolver, adelante, lo voy a resolver. Pero si no, también voy a tratar de ser claro con mi paciente, decirle, ¿sabes qué? Yo hasta aquí puedo ayudarte, pero te voy a enviar con este médico, con este colega, quien es el que te va a resolver tu problema. Porque de repente eso es lo que hay que hacer, o sea, no somos sabelotodos, a veces hay que tener esa humildad y de repente, eso también te lo comento por lo que tú decías hace rato. Sí, la verdad, en la formación del médico, sí existe un ego. Ese ego, la verdad, todo médico lo tiene bastante amplio, bastante grande. Y bueno, a veces ese mismo ego, no nos permite ver precisamente del todo claro cuando nosotros nos podemos equivocar o cuando de repente podemos cambiar ahí el camino, ¿no?, de nuestro diagnóstico. Entonces yo creo que también eso en la parte humana, en esa formación del médico, se nos tiene que ir presentando. Yo incluso a veces, pues sí, en el agotamiento, por ver a veces demasiado tantos pacientes, pues sí, a lo mejor por ahí te vas equivocando en algún medicamento, de cómo lo escribes, de a lo mejor te equivocaste ahí en el nombre de la paciente porque era el del anterior, pero pues yo lo que trato de hacer ahí a veces, como tengo los números de mis pacientes, ya luego les escribo una disculpa, me equivoqué, mire, sí es su receta, pero el paciente tiene otro nombre. Entonces voy viendo, o voy haciendo más bien, que mi paciente entienda que yo también soy un ser humano, que me puedo equivocar, que tengo un cansancio a veces. Entonces eso es donde también todo médico al fin y al cabo tiene que llegar, o sea, entender que somos seres humanos, tener la humildad a veces para entender que no vamos a poder resolver todo, y por eso existen otros médicos especialistas, subespecialistas, para poder resolver los problemas. Me hago la idea de que ni los sacerdotes
Ni los médicos, ni los presidentes municipales se tienen que equivocar. Pero también son seres humanos, ¿eh? Así que pues... Oiga, doctor, y ahora pasando a otro tema. Usted aborda mucho temas de interés, de impacto social y de que de cierta manera pues nos ha dado mucho a qué pensar acerca de la drogadicción, por ejemplo. Usted ha estado muy comprometido con esos temas y llevando a diferentes lugares pláticas y temas acerca de la drogadicción, especialmente desde las edades más tempranas y las vulnerables, que son las prácticas de que puedan acaparar para emprender pues es una enfermedad, como el alcoholismo. ¿Cómo ha sido su trabajo en eso y qué es lo que le ha dejado cierta satisfacción o experiencia hablar de ese tema de la drogadicción? Sí, mira, las dependencias a cualquier tipo de sustancia son un problema en nuestra sociedad. Y bueno, yo tal vez me siento un poco comprometido por cómo desde un principio que tuve la ausencia de mi padre con el problema del alcoholismo, sé que si tienes un padre que tiene alguna dependencia a cualquier sustancia, pues va a significar que ese niño o esa niña pues no tenga un buen futuro, no tenga un buen desarrollo como persona. En mi caso particular podríamos decir que yo lo tomé hacia un lado positivo, pero la mayoría de las veces es todo lo contrario, en el que a partir de esa figura, pues bueno, toma esa imagen y repite lo mismo. Entonces, sabemos que si nosotros como seres humanos mejoramos el entorno de esas personas, que podamos evitar que no entren en algún tipo de dependencia, pues vamos a mejorar nuestra calidad como seres humanos y también nuestra ciudad va a ir creciendo. Entonces, a partir de ahí yo en algunos momentos pues he tocado puertas y gracias a Dios pues sí me han tomado pues muy en cuenta, porque al fin y al cabo esto es un trabajo de muchas personas, no solamente es mío, ¿no? Y entonces cuando tratas de dar alguna información relacionada con este tipo de problemas, pues lo que recibes, y esa es la pregunta para que yo te la responda, es que te das cuenta que nuestra sociedad es muy individualista, como que no toma en cuenta que al fin y al cabo somos una comunidad donde influye algo, va a repercutir directamente a nuestra comunidad. Piensa que si esa familia tiene problemas de alcoholismo, si esa familia tiene problemas de drogadicción, ese es su problema, que lo resuelva como pueda. Y no debe de ser así, porque lo veo yo desde un punto de vista que si nosotros no les echamos la mano, podríamos decir, no los salvamos de ahí, pues al fin y al cabo, en todos los aspectos de nuestra vida va a repercutir directamente sobre nosotros. Por eso es que me he dado en mis tiempos libres a la tarea de ayudar, de cierta manera a informar sobre todos estos factores que hacen que una persona pueda tener algún tipo de dependencia, ya sea al alcohol, ya sea cualquier otro tipo de droga. Pero me he encontrado precisamente que nuestra sociedad piensa que no es su problema el resolver el asunto de una persona alcohólica o dependiente a cualquier otra sustancia, ¿no? Y lo vemos porque de repente cuando se hace una plática, pues se ve el interés muy poco, ¿no? Se ve muy nulo, pues. Y cuando ya tú te das cuenta, porque por ejemplo vas a algún
centro donde tratan ese tipo de personas, ahí te das cuenta efectivamente qué tanto es esa problemática, ¿no? Entonces ahí te das cuenta precisamente que necesitamos mucho por hacer, y como sociedad, no solamente una sola persona, porque una persona no va a hacer el cambio, lo vamos a hacer relativamente, yo creo que todos. Mi forma de pensar siempre ha sido que no necesitas estar como en una administración o con un título de algo para hacer algo. Yo creo que como sociedad podemos hacer muchas cosas, siempre y cuando nos organicemos para, por ejemplo, en este caso, tratar de salvar una vida. Y digo salvar porque no solamente se trata de la vida de la persona, sino ayudarla a que sea productiva, ayudarla a que esa persona crezca como ser humano. Entonces, yo creo que eso va a ayudar precisamente a nuestro municipio en todos los aspectos a que crezca. Sí, es fundamental. Si hubiera gente, si se reunieran así los de iniciativa, la gente que es misericordiosa, la gente que tiene voluntad de ayudar, ¿cómo sería ahorita nuestro mundo, ¿no? Al menos nuestro entorno en Tlapacoya, de no ser indiferentes, de no ser tan individualista como usted lo dijo, porque sí, muchas veces decimos, bueno, pues es que él ya es vicioso, o ella es viciosa, o porque su familia ha sido así. Pero lo más triste también es ver cómo a veces la misma familia los abandona. Los llevan a una instancia donde supuestamente los van a atender y es solamente un lugar de paso para ellos, en donde los tratan de desintoxicar y en donde sí, te desintoxica el cuerpo, pero esto es muy complicado de limpiar. Sí, entonces, qué triste es ver las propias familias de estas personas con adicción que los abandonan en esos centros, como diciéndoles, hay que lo mantengan, hay que lo tengan. ¿Por qué? Porque dentro de esa casa, ese entorno, violencia, abandono, maltrato, y piensan que la persona al sacarla de allí ya se arreglaron sus problemas. No saben que lo están aventando a otro problema. Sí, el problema de cómo ayudar a una persona con dependencia es complicado. Pues dentro de los factores, tú mencionabas, por ejemplo, el entorno familiar, es uno, pero a veces no necesariamente es el principal. Hay otros que como sociedad cada uno de nosotros tiene que actuar, tiene que verlo. Se estigmatizan. Así es, al fin y al cabo, la misma Organización Mundial de la Salud considera ya a cualquier tipo de dependencia como tal una enfermedad. Y sí, es una pandemia prácticamente, porque en cada uno de los países que tú quieras buscar vas a encontrar ese tipo de problemas. Para resolverlo es algo complejo, porque al fin y al cabo necesitamos el apoyo de varios especialistas. Es algo no solamente de echarle ganas, ¿no? Porque de repente esa es la palabra a veces, de que ves a una persona con alcoholismo y es que no le echas ganas, ¿no? Y no solamente es eso, necesitamos el apoyo aquí del médico, de los psicólogos, del psiquiatra, con la finalidad de lograr que esa persona trate de cambiar, y eso precisamente ahí es algo muy complicado, en el que lleva un proceso, en un sub y baja, en el que de repente deja esa sustancia, otra vez vuelve a adquirirla, y en la que de repente nosotros tenemos que buscar de alguna manera en proporcionar un apoyo para que la persona pueda salir. Pero así también, como escuchamos,
historias en las que de repente son tristes, podemos escuchar todo lo contrario, Claro. historias en las que de repente esa persona que tenía cierta dependencia ha logrado sobresalir, ha logrado salir, tiene una familia. Entonces yo creo que como todo en esta vida siempre tenemos que irnos hacia el lado positivo, de que sí se puede, ¿no? De que no solamente es algo en que ya tenemos el problema y así nos vamos a quedar, no, sí se puede hacer algo. Y doctor, antes de terminar con esta entrevista, estamos regresando a aumentar los niveles de contagios por la pandemia del COVID. Y usted, uno de los médicos que ha atendido muchos casos y que ahorita pues ha tenido usted bastante trabajo, ¿qué se puede hacer? O sea, ya tuvimos 2 años de aislamiento social entre todos. Dejar de ir a algún lugar, dejar de ir a otro. Una vez que dijeron, ya el piquito ya bajó, hemos tenido, bueno, algunos 2, otros 3, otros ya tenemos la 4ª dosis, otros ninguna. Pero el momento en que la gente sale a vacunarse y que los avisos y que ya podemos empezar a ir a clases y que ya pueden empezar a ir a estos lugares, como que salimos así, ¡pum!, despavoridos, ¿no? Y a comernos con los conciertos enteros, a comernos las ferias, o sea, a llevarnos todo así con la emoción, porque 2 años así como que no había nada. Pero ahorita que ya está otra vez el piquito subiendo, ¿usted qué nos puede decir acerca de esta pandemia? ¿Cree que vamos a volver a estar en el repunte? ¿Cree que los casos de COVID se van a seguir haciendo complicados o que ya con las vacunas estamos menos propensos a padecer el COVID de una forma más agresiva como anteriormente lo sentimos? Bueno, sí, las olas de la enfermedad por COVID las vamos a seguir teniendo. Precisamente ahorita estamos en la 5ª ola. En nuestro municipio pues han ido aumentando a partir de unas 3 semanas, al menos lo particular, esa semana ha sido la más alta para mí, y de acuerdo a los estudios que se tiene, pues se considera que el pico más amplio de esta 5ª ola lo vamos a tener como por la primera semana de agosto. Entonces, pues todavía falta, ¿no? Entonces, digamos como que va levantando, ¿no? Entonces... ¿Pero se puede prevenir? Sí, precisamente, pues los estudios que se hacen por los epidemiólogos a través de estas olas y a través de los antecedentes, digamos, que suceden en los otros países, porque de ahí prácticamente se retoman los modelos matemáticos, podríamos decir, pues son de otros países. Entonces, sí, lo que podemos hacer es lo que ya todo mundo conoce, ¿no? Estar prevenido a través de algún medio informativo cuando sepamos que empiezan a aumentar los casos, como en estos casos, y ahí es donde ya vamos a retomar ahora sí otra vez esas precauciones. El uso del cubreboca en lugares cerrados, si yo en mi hogar alguien se enferma, pues esa persona que enferma utilizar su cubrebocas para evitar más contagios en mi hogar. Si el padre de familia enferma, pues tratar de informar a su trabajo, y si existe la flexibilidad, pues no ir a trabajar al menos durante la primera semana. Lo mismo con el niño, pues no ir toda una semana a clases, en el que cada uno de nosotros sea responsable, porque de repente, pues como buen mexicano que somos, a veces solamente decimos, bueno, es una gripa, ¿no? Pero hay muchas culturas, por ejemplo, los asiáticos, simplemente con el hecho de que tú tengas gripa, o sea, ya tú como responsable, lo único que haces es colocarte tu cubrebocas
para evitar precisamente el contagio hacia los demás. Entonces, yo creo que debemos de retomar ciertas cosas como estas hacia algo positivo y hacia algo bueno. Entonces, sí, efectivamente, estamos ante la quinta ola, debemos de tener todas las precauciones posibles. Sabemos que de repente ya nos aburrió esto, porque pues ya llevamos desde 2020 para acá y mucha gente pues de repente dice, pues nos ponen las vacunas y estas olas siguen, y es que van a seguir. ¿Por qué? Bueno, ya tenemos primera, segunda, tercera y hasta, en algunas ocasiones, hasta la cuarta dosis, ¿no? Bueno, mientras la población mundial, el 80% de esa población no esté vacunada, pues van a seguir los contagios. Y sabemos que hay países, por problemas económicos, pues bueno, no se van a poder vacunar del todo. En nuestro país, en México, llevamos el 70%. O sea que nos falta un 10% para llegar a ese 80% que nos dice la Organización Mundial de la Salud que debe estar vacunado. Entonces, eso hace que existan esas variantes. Que la que ahorita está prevaleciendo es la de Omicron, y mutaciones que nos van a seguir enfermando. Las vacunas nos funcionan muy bien porque, a diferencia de 2020, pues había muchos hospitalizados, sí, había muchas personas que iban consiguiendo su tanque de oxígeno, los y muchos hospitales decesos bien saturados, muchas muertes, y ahora pues sí son cuadros para esas personas que están vacunados, cuadros catarrales, podríamos decir, que se quedan ahí en cuadros leves, que no se complican a graves, pero debemos de tener mucha precaución en esas personas que por alguna razón u otra no se quisieron vacunar. Por muchas situaciones, a veces por mala información, y eso yo lo veo a veces en comunidades aledañas a Tlapacoyan. Pregunto, por ejemplo, ¿tiene su vacuna? No. Y precisamente en ellos hay que tener mucho cuidado, más si ya tiene alguna enfermedad metabólica, diabetes, presión, algún problema cardíaco, algún problema renal, etcétera, ¿no? Entonces, es ahí donde a lo mejor nosotros como médicos, por eso siempre la pregunta es, ¿estás vacunado o no? Y si tiene alguna otra enfermedad concomitante, pues bueno, ahí todavía mucho más cuidado, ¿no? En ese tipo de pacientes. Importante que la mayoría de la gente se vacune, por lo que te decía yo, que tenemos que llegar a ese 80% de los vacunados para que precisamente en las manos de cada uno de nosotros está. Antes no existía pues esa vacuna y le podríamos echar la culpa al gobierno, pero ahora la responsabilidad es de nosotros. ¿A quién le echan la culpa? Ya no. Exactamente. Ahora la responsabilidad es de nosotros. La vacuna ahí está, simplemente hay que aplicárnosla. Pues interesante, doctor, todo esto que nos está diciendo, porque usted es uno de los sabios aquí en Tlapacoyan con relación al tema del COVID, porque a mí me consta que él y varios colegas de él estuvieron muy interesados en aprender y en saber más cómo pues enfrentarlo, porque pues esto no es de que se cure, esto es de que se evite y que los contagios que ahorita se estén dando sean leves y que no llegue, pues no lleguemos con nuestra imprudencia o nuestra falta de responsabilidad ante esto, pues no llevarle un mal a alguien que no se ha vacunado o que tiene ya un problema de salud crónico, degenerativo, diabetes, colesterol, triglicéridos, hipertensión, el corazón, todo lo que podemos encontrar en algunos cáncer también. Así es, sí. Entonces hay que cuidarnos, hay que prevalezca la responsabilidad de todos. Yo ya me apliqué la cuarta dosis, sí. Afortunadamente no tuve ninguna reacción, en ninguna de las 4 las he tenido, pero pues es que yo ya tuve COVID y yo no sé si contagié a alguien. Yo con los días que estuve allí en cuarentena, yo le preguntaba a todas las gentes con las que estuve conviviendo
15 días atrás y todo el proceso, porque dije, donde se me pele una, no me la voy a acabar, ¿sí? Porque a lo mejor a mí me contagió alguien y yo contagié a esta persona. Entonces, yo creo que la etapa de la pandemia ya pasó lo más crítico, pero tampoco nos confiemos si le pongamos otra manchita más al tigre, porque necesitamos salir de ella por nuestras criaturitas, nuestras niñas y niños, y por nuestra gente adulta mayor, y por todas aquellas personas que tienen un padecimiento. Entonces hay que cuidarnos. Sí, doctor, yo le agradezco muchísimo que nos haya usted permitido platicar una interesante charla. Yo creo que no nos hubiera alcanzado los 2 programas. Yo creo que con el doctor vamos a tener que hacer unas cápsulas, no sé cómo, para que nos aviente toda la información y ustedes, junto conmigo, podamos entender de que la salud, de verdad, si tuviéramos esa cultura de la prevención, no había ni tantos médicos ni tantos hospitales llenos, ¿sí? Tenemos que cuidarnos y no entendemos, no queremos, ¿sí? Nos gusta el refresco, nos gusta el cigarro, nos gusta la comida chatarra, nos gusta de todo, y sí, porque el estómago no te dice, no, nosotros le seguimos dando. Y ustedes, pues, nos están atendiendo. Y esto, de la verdad, es una bendición, tener a médicos con la capacidad, con la sensibilidad, con el profesionalismo y con la seriedad que a usted le caracteriza, doctor. Porque hemos tenido muy buenos comentarios acerca de usted. Muchas gracias, ¿Sí? gracias. ¿Algo que quiere usted agregar para irnos? Pues, más que nada, darle las gracias a ustedes por tomarme en cuenta, pues en su medio, esperar que lo platicado le ayude a otra persona de alguna forma, y pues algo también que quisiera resaltar, pues precisamente que se sigan llevando a cabo esas medidas, principalmente por lo que decíamos, que ahorita estamos en esa 5ª ola, que se sigan cuidando, que si van a ir a algún lugar muy concurrido, pues no está por demás llevarnos nuestro cubrebocas, nuestro gel, nuestro gelecito, exactamente, y que bueno, ante cualquier síntoma de resfriado, catarro, independientemente de que sea o no COVID, utilizar nuestro cubrebocas y guardarnos. Y algo muy importante de lo que acabas de decir tú, que lo hiciste muy bien en esa etapa de la pandemia, o sea, a veces tenemos que tener esa responsabilidad nosotros mismos, ¿no? Si yo me enfermo y sé o tengo dudas de que pueda ser COVID, pues marcar a las personas con las que me pude haber reunido para ahora sí informarles, ¿no? Y a través de esa manera ser nosotros partícipes también en un proceso que pues sí ya nos tiene, digamos, en términos así coloquiales, hartos, pero no nos queda de otra más que seguir llevando a cabo esas medidas. Sí, pues bueno, pues ya nos vamos a despedir de ustedes, porque este programa no se termina hasta que se termina, y en esta ocasión pues ya agotamos, ¿verdad? En estas 2 entrevistas con el doctor Juan Carlos Cortés Cruz, así que nos vemos en el siguiente segmento con otro entrevistado y regresamos el siguiente miércoles, así que no se vayan, y gracias a nuestro querido amigo Primo Alberto Zacarías Sánchez, productor de este programa que casi no se ve, pero ¿qué creen? Sale en la foto, eso sí, la final. Gracias y hasta la próxima. Este programa es presentado por Funerales Santa Cruz, un servicio con calidad y calidez humana.
Ofrece servicio a las 24 horas, atención de urgencias funerarias y también a clientes. Pueden llamar a los teléfonos 231-155-8717 y 225-31-513-28. Funerales Santa Cruz, un servicio de calidad y calidez humana. Mueblerías de Mejía. Tienen el mueble ideal para tu hogar. Del 18 al 21 de noviembre, el Buen Fin llegará a Mueblerías de Mejía. Aquí puedes ver las mejores ofertas en todos los muebles que beneficia la economía familiar. En sus 3 sucursales, calle Ferrer número 601, frente a Casetas Rojas, El Güero. Calle Héroes, a un costado de Ferretería Casa Raúl. Avenida Gutiérrez Zamora, a unos pasos del Reloj de la Plazuela. Mueblerías de Mejía. Nuestra calidad, atención y precios nos distinguen.